Una vez que tenemos una base de datos y el SQL Developer abierto por primera vez, tenemos que crear una conexión a la base de datos. Y para ello tenemos que ir al icono del más y hacer clic sobre él. Vemos que se nos abre una ventana donde tenemos que introducir los datos de la conexión. En el campo nombre, tenemos que introducir el nombre que queremos que tenga la conexión, por ejemplo, ORCL. En el apartado de información de usuario, tenemos que indicar con qué usuario vamos a realizar la conexión, por lo que en el campo usuario, introducimos el usuario que va a realizar la conexión. No es lo más aconsejable, pero para estas prácticas vamos a conectarnos como administrador, por lo que vamos a usar al usuario sys. Y en el desplegable que se encuentra a su derecha, vamos a seleccionar la opción sysdba. En el campo contraseña, introducimos la contraseña que usamos al instalar el Oracle Database 11G. Con esto, hemos indicado que vamos a realizar una conexión como administrador de la base de datos. Ahora vamos a informar el apartado de conexión, donde hay que introducir los datos referentes a la base de datos a la que queremos conectarnos. Por lo que vamos al campo nombre del host e introducimos localhost. En el campo puerto introducimos 1521 y en el campo SID introducimos ORCL. Ya tenemos informados todos los campos para realizar la conexión a la base de datos Oracle, y para probar que los datos son correctos podemos ir al botón de probar y hacer clic sobre él. Y vemos que nos indica que el estado de la conexión es correcto. Ahora para crear la conexión solo tenemos que ir al botón de conectar y hacer clic sobre él. Y podemos ver cómo se ha creado una nueva conexión que se llama ORCL. Si la desplegamos vemos una serie de carpetas. Por ejemplo, la de tablas, donde están las tablas del usuario con el que nos hemos conectado. En este caso, como nos hemos conectado como administrador, se verán las tablas del sistema, por lo que no debemos tocarlas. Tenemos las carpetas de vistas, índices, pero a nosotros la carpeta que nos interesa es la carpeta de usuarios, que se encuentra al final. Si la desplegamos o hacemos doble clic sobre ella, podemos ver todos los usuarios que existen en la base de datos Oracle, y el usuario que nos interesa es el usuario HR. Si lo desplegamos, vemos los objetos de este usuario. Estos objetos son con los cuales vamos a realizar las prácticas de este curso. Por ejemplo, en la carpeta tablas podemos ver todas las tablas que pertenecen a este usuario. Hay que saber que en una base de datos pueden existir tablas con el mismo nombre, pero para acceder a ella hay que indicar a quién pertenece. Si hacemos una consulta directamente a una tabla que no es nuestra, sin indicar a qué usuario pertenece, nos mostrará un mensaje de error, de que la tabla no existe, pero si indicamos a qué usuario pertenece, nos devolverá sus datos. Si desplegamos la carpeta tablas, podemos ver que el usuario HR tiene las tablas Countries, Departments, Employees, etc. Si seleccionamos la tabla Countries, se nos abre una pestaña donde podemos ver toda la información de la tabla. Por ejemplo, en la pestaña Columnas, podemos ver las columnas que forman la tabla. Esta tabla está formada por 3 columnas: Country ID, Country Name y Region ID. En la columna Data Type nos indica de qué tipo son. En la siguiente columna nos indica si cada campo permite valores nulos. La columna Comentario nos muestra los comentarios de cada columna que forman la tabla. También tenemos la pestaña Datos, donde podemos ver que nos muestra los datos de la tabla. Y vemos que tiene las 3 columnas que nos indicaba la pestaña Columnas y que hemos visto antes. Esta es una manera de ver los datos de una tabla, pero para realizar consultas, lo más adecuado es ir a la pestaña con el nombre de la conexión, que en este caso es ORCL. Y en esta ventana podemos escribir todas las sentencias SQL que deseemos. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a la tabla Countries del usuario HR, pero sin indicar que es de ese usuario, por lo que escribimos select from countries y terminamos la sentencia con un punto y coma. Ahora, para ejecutar la consulta, vamos al botón de ejecución y hacemos clic sobre él. Y podemos ver que nos informa de que la tabla o vista no existe. Esto no es porque realmente no exista. Es porque al no indicar el propietario, el sistema va a buscar una tabla Countries que sea nuestra. Y como el usuario administrador no tiene ninguna tabla con ese nombre, pues muestra ese error. Ahora vamos a indicar a qué usuario pertenece esta tabla. Por lo que vamos a la sentencia Select y ponemos antes del nombre de la tabla el nombre del propietario que es HR
y usamos un punto para separar los dos datos. Volvemos a ejecutar la consulta y vemos que nos ha devuelto los datos de la tabla Countries del usuario HR. En esta sesión hemos visto cómo usar el SQL Developer para crear una conexión, cómo ver los objetos de la base de datos y cómo realizar consultas a tablas. Resumen. Para realizar una conexión hay que introducir los datos de nombre de conexión, usuario de conexión y datos de conexión a la base de datos. Para ejecutar una sentencia SQL tenemos que ir a la pestaña que tiene el mismo nombre que la conexión. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web